noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy vamos a hablar de uno de los mitos más perdurables del siglo XX, la resistencia francesa. Apoyada en una copiosa producción cinematográfica y en las necesidades políticas de la posguerra, la resistencia francesa quiso suplir el pobre papel desempeñado por Francia en la guerra. Se trataba de mostrar que la actitud del pueblo francés había sido de rechazo a la ocupación, soslayando la mayoritaria actitud colaboracionista y elevando a la categoría de heroica su actuación. La realidad, sin embargo, es que la resistencia nunca estuvo a la altura de lo que se ha pretendido. Francia fue derrotada estrepitosamente en los primeros estadios de la Segunda Guerra Mundial y en lo sucesivo apenas contaría hasta el fin del conflicto. Aunque Charles de Gaulle escapó a Londres, desde donde dirigió a los escasos franceses que no secundaron al mariscal Pétain, nadie lo tomó excesivamente en serio hasta que las previsiones de la posguerra hicieron aconsejable otorgarle una posición relevante. Por la misma razón se elaboró entonces el mito de la resistencia, tal y como de Gaulle expresó al entrar en París. Se trataba de que Francia se hubiera liberado a sí misma, aunque por supuesto la realidad fuese muy diferente. De igual modo que resultaba necesario, por razones políticas, hacer partícipe a Francia de la victoria militar sobre el Tercer Reich, también lo era crear la ficción de un pueblo resistente a la ocupación enemiga, aunque lo cierto es que la actitud general de los franceses antes había sido de colaboración con los ocupantes que de resistencia efectiva. La resistencia, de forma directa o indirecta, jamás abarcó a más del 2% de la población, e incluso la mayor parte de ellos jamás pasaron de una modesta colaboración ocasional. Entre los resistentes más activos de la resistencia interior hubo algunos hombres de iglesia, militares y aristócratas, pero no cabe duda de que la mayoría de sus miembros estaban sometidos a la disciplina del Partido Comunista francés. Este, lejos de haber opuesto a los alemanes, colaboró con el enemigo, que había firmado un tratado de no agresión con la Unión Soviética. El ocupante alemán liberó a unos 300 militantes comunistas franceses que se hallaban en prisión y autorizó las publicaciones comunistas siempre que no mostraran símbolos del partido en sus páginas. Durante el año que abarca desde la rendición francesa hasta el ataque alemán contra la Unión Soviética, entre junio de 1940 y junio de 1941, no se produjo un solo acto de resistencia en toda Francia. Estos solo comenzarían tras la invasión de la URSS. La población siempre estuvo lejos de apoyar a los resistentes, que causaban muchos más muertos franceses que alemanes y cuyos métodos fueron calificados de canallescos por el propio de Gaulle. De hecho, no sería hasta tan tarde como el 10 de junio de 1943 en el que la Francia libre gaulista declararía legítimos los atentados terroristas perpetrados por la resistencia, que llegarían a incendiar cosechas, provocando un enorme descontento en las zonas rurales, donde se llegó a crear una milicia local para defenderse de estos actos. Además, las relaciones entre los diversos grupos eran frecuentemente malas, llegando a denunciarse unos a otros a los alemanes para eliminar a rivales políticos, y destacados resistentes como Jean Moulton y Claude de Baissac traicionaron a sus compañeros, lo que les costó la vida a muchos de ellos. Solo en 1944, en vísperas de la invasión aliada de Francia, los actos de resistencia tuvieron un verdadero impacto en el enemigo, pero aún así, la Wehrmacht no se molestó en enviar más que tropas de escasa calidad para combatir a los maquis. Don Juan Ernesto Flügger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos para hablar de la resistencia, uno de los mitos, como se ha dicho al principio, del siglo XX, un mito perdurable, aunque últimamente está siendo, en fin, escrutado en mucha mayor profundidad y está siendo bastante desmitificado. Una de las primeras cosas que tenemos que decir es que la valoración de la resistencia, en fin, en esa dimensión heroica que se le ha atribuido cinematográfica y literariamente, tiene mucho que ver, obviamente, con el resultado final de la guerra. Sí, no es un hecho, que no es una consideración que se deba a su actuación durante la guerra, por supuesto no en los primeros compases de la guerra, como ha dejado claro el vídeo de introducción. Hay que tener en cuenta que los franceses
tanto los que quedan en la Francia ocupada como los franceses de la zona de Vichy, de la Francia de Vichy, como los denominados de la Francia libre en Inglaterra, despreciaban esa actuación porque la consideraban no como un hecho francés, sino como un hecho importado por el Partido Comunista. El propio de Gaulle llama innobles a los que actúan en la resistencia, pero no solo es eso, son muchos los políticos que desde Londres están diciendo que eso no es la resistencia francesa, que es la resistencia en Francia, porque inicialmente la mayoría de los que empiezan a moverse en esos ámbitos no son franceses, son miembros del Partido Comunista movidos desde otros países. Hay mucho polaco que va a Francia a refugiarse y no le queda otra que vincularse a eso, o como bien sabemos, algunos el propio coronel Tobar, ¿no?, que está ahí metido, que es uno de los exiliados o huidos de la España que ha sido derrotada en la guerra civil, de la España del Frente Popular. Y que emplean en muchos casos lo que podemos llamar, sin ambajes de ningún tipo, terrorismo. No, los métodos son claramente terroristas. Yo creo que a nadie se le escapa que el tiro en la nuca, el primer asesinato que cometen, que ya es bien avanzada la guerra, ya se ha producido la Operación Barbarroja y Alemania está arrasando en su entrada a Rusia. En ese momento es cuando Stalin, ¿no?, llama a los partisanos de todos los países a luchar por esa gran democracia que es el comunismo, curiosamente, ¿no? Bueno, el primer crimen que tenemos certificado es del día 21 de agosto del 41, que es un tiro en la nuca que entre tres miembros de esa resistencia le dan a un joven cadete de 17 años de la Marina alemana, y eso es claramente un hecho terrorista. Pero no es lo único. El día 27 de agosto de ese mismo año, mientras los voluntarios franceses están alistándose en masa para luchar contra el comunismo, ponen una bomba en esas filas de civiles enormes, llegan a herir al propio Laval, ¿no?, al propio número 2, a Pierre Laval, el propio número 2 del gobierno de Vichy. Bueno, en ese momento era número 1 todavía. Y causan 50 muertos y 75 heridos entre población civil. Incendio de cosechas para evitar que se habituallen la población francesa, boicots y descarrilamiento de trenes, que además, eso siempre lo contamos, antiguamente los trenes iban por clases, ¿no? Y primera clase iba pegada a la locomotora, la segunda después, y los tres últimos vagones siempre eran, porque eran los más incómodos, los que más coleaban, de tercera clase. Cuando se hace el descarrilamiento de un tren, los vagones más vulnerables son los de tercera clase. Por lo tanto, atentaban contra el pueblo, y eso lo sabían ellos exactamente igual que lo sabemos nosotros ahora. Por lo tanto, no tuvieron ningún tipo de cortapisa a la hora de cometer actos auténticamente terroristas contra la población civil. Un aspecto esencial sin el que no entendemos, yo creo, la naturaleza de la resistencia francesa es que durante el primer año de ocupación, pensemos que el armisticio se firma en junio de 1940 hasta agosto de 1941, es decir, durante los primeros 14 meses, no hay un solo acto de resistencia, no hay un solo atentado. Es decir, durante el periodo de tiempo en que Stalin y Hitler todavía son aliados, solamente empieza a actuar la resistencia, no solo en Francia, pero estamos hablando en este caso de Francia, solo empieza a actuar la resistencia cuando Alemania y la Unión Soviética entran en guerra. Por tanto, obedecen a esa necesidad soviética, que no francesa, de defenderse. Los resistentes pasaron por ser, después de la guerra, por ser patriotas. Habría que preguntarse, ¿patriotas de qué país? Exactamente, porque la resistencia, por lo menos en sus orígenes y en su inmensa mayoría, es eminentemente comunista. El comunismo es internacionalista, no es nacionalista. Por lo tanto, no son patriotas de su país, sino que obedecen a esa gran fuerza internacional que es el comunismo, dirigido directamente y con mano de hierro por Stalin. Hasta que Stalin no hace ese llamamiento a los partisanos de todo el mundo a levantarse contra Hitler o contra Mussolini, porque también en Italia tenemos un caso semejante, ellos no mueven un dedo. ¿Por qué? Porque cumplen órdenes, no están defendiendo a su patria, no están defendiendo a su país, cumplen órdenes directas de la Internacional Comunista, y además hasta el momento en el que se rompen relaciones, entran en guerra, hasta ese momento no son capaces de luchar por su país. Luego es verdad que a partir del año 43, y sobre todo por las necesidades y el interés de Gaulle, se empieza a cambiar ese significado. Les costó cambiarlo además, porque no había una vinculación.
Una página que además es muy polémica en Francia es el hecho de que entre los resistentes se denunciaban entre ellos para conseguir, en fin, entregando a los enemigos dentro de la propia resistencia, conseguir ellos dirigir, hacerse cargo del conjunto de la resistencia. Los entregaban a los alemanes para que los alemanes los liquidaran. Sí, no solamente hay delaciones y además por interés, que además le hacía el trabajo a la contrarresistencia alemana, que nunca tampoco se preocuparon excesivamente de ellos porque no los consideraban como un enemigo importante. Al final ya sabemos que sí, que fue en los últimos meses cuando ya estaban prácticamente las tropas fuera de Francia, las tropas alemanas. Pero no solamente es que se delatasen entre ellos, es que hubo purgas entre ellos. Igual que ocurrió en mayo del 37 en España, sobre todo en Barcelona, entre los comunistas y el PON y los anarquistas, y el caso de André Nim, tenemos el caso de Gillot, que es el dirigente del Partido Obrero Campesino francés, que es un anarquismo light, que también tiene sus propias guerrillas de la resistencia y que es depurado y asesinado por los propios guerrilleros comunistas en una emboscada en la que se supone que iban a colaborar para luchar contra las tropas alemanas. Lejos de eso, lo que hacen es tenderle una emboscada y asesinar al líder de ese partido anarquista. La aportación militar, además de la resistencia, dígase lo que se quiera, es una aportación absolutamente menor. De hecho, las unidades que los alemanes, que el ejército alemán, la Wehrmacht, destina a Francia, son unidades de segunda fila, en gran parte constituidas por personal incluso de segunda fila dentro de las legiones del Este que aportaban los distintos pueblos de la Unión Soviética como voluntarios al ejército alemán. En fin, de hecho, Francia fue siempre el paraíso en el destino de los soldados alemanes. Todos querían ser destinados a Francia e incluso muchos, cuando tenían un permiso, en lugar de ir a Alemania, lo pasaban en París, por ejemplo. En muchos casos sí. Francia era si lo comparamos evidentemente con el frente oriental, donde la lucha era dura y entrañaba continuo riesgo de muerte, en Francia tenías que tener muy mala suerte para que ocurriese algo de esto. Ya digo, salvo en los 3 o 4 últimos meses de guerra, en lo que se convierte Francia es una caza de esas unidades que bien señalas tú, que eran unidades no solo menores, sino que además aquellos soldados alemanes que se volvían a reengancharse después de haber sufrido una amputación o la sordera crónica de guerra, este tipo de enfermedades que le inhabilitaban, este tipo de males que les inhabilitaban para volver al frente, eran mandados a Francia, sobre todo porque ahí había un gran trabajo en labores auxiliares. Y también, como decías tú, porque militarmente no era necesario tener tropas de élite para luchar contra una resistencia que prácticamente fue inoperativa. La creación del mito de la resistencia, como la creación del mito de la liberación de París por sí mismo, que intentó de Gaulle nada más entrar en la capital gala, fue necesaria desde el punto de vista político, en definitiva, para conseguir que Francia figurase en la nómina de las naciones victoriosas después de haber sido, sencillamente, vapuleada por la Wehrmacht en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias, don Juan Ernesto. Ha sido un placer contar con usted esta noche. Gracias a ti, Fernando. Y a todos ustedes, ha sido un placer también, y hasta mañana, si Dios quiere.